¿Por qué enseñar ciencias sociales? ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 10. El abordaje didáctico de la realidad social, segunda parte. ¿Cómo abordar la realidad social atendiendo a su complejidad? ¿De qué manera propiciar una enseñanza que sea parte de lo meramente descriptivo y memorístico para promover la problematización y la explicación de la realidad social? En este breve recorrido vamos a trazar algunas líneas para empezar a responder a estas preguntas. Como ya comenzamos a desarrollar en el episodio anterior, el abordaje didáctico de los contenidos vinculados a las ciencias sociales requiere, dijimos, de la construcción de un objeto didáctico, un recorte de la realidad social. Dijimos también que esa noción de recorte dista mucho de la simplificación o del aislamiento de una parcela de la realidad, sino que se basa en el principio de sostener la complejidad de la realidad social mediante la construcción de una unidad coherente en sí misma. La delimitación del recorte implica entonces decisiones de tipo didácticas que van de la mano con las preguntas que dan inicio a toda una serie de decisiones posteriores, que es básicamente la pregunta ¿qué quiero enseñar? Esto lo comentábamos en el episodio anterior, y creemos que la respuesta entonces no va por el lado de recorridos descriptivos, recorridos memorísticos, sino por construir a partir de conceptos y de problemáticas significativas, ¿sí? Y enfoques que tengan que ver con lo que nos proponen los diseños curriculares y la mirada general del área. Para ordenar nuestra mirada respecto al abordaje didáctico de la realidad social, proponemos entonces detenernos a pensar en las categorías organizadoras, llamadas también en algunos diseños curriculares conceptos estructurantes, que serían básicamente las coordenadas que nos permiten construir un punto de partida: el tiempo histórico, el espacio geográfico y los sujetos sociales. Vamos a comenzar por ver entonces estos tres elementos. Cuando hablamos del tiempo histórico nos referimos al tiempo social, distinto del tiempo de la naturaleza o del tiempo físico, ¿sí? Se trata de una construcción social. La concepción del tiempo posibilita al ser humano la producción de sentido en torno a las continuidades y las rupturas de la realidad, estableciendo relaciones, ¿no?, entre el pasado y el presente. Desde una perspectiva tradicional, la dimensión temporal de la enseñanza quedaba acotada a un tiempo lineal, en el cual se plasmaba una sucesión de fechas vinculadas sobre todo a acontecimientos políticos. Sin embargo, desde el enfoque actual, las diversas dimensiones en las que se articulan y vinculan los procesos históricos permiten poner en relieve distintos conceptos relativos a la temporalidad, ¿no?, como ser duración, simultaneidad, sucesión, cambio, continuidad, ruptura. Entonces es parte de aquello que se aprende en la escuela respecto a las ciencias sociales, ir atendiendo a esta diversidad y complejidad del tiempo histórico. Por otra parte tenemos el concepto de espacio geográfico, ¿sí? Para esto retomamos la ya clásica mirada de Milton Santos, ¿no?, que nos propone entenderlo como espacialidad humana, como el punto de intersección entre un sistema de objetos y un sistema de acciones. La geografía abandonó la interpretación del espacio en su dimensión meramente física y lo entiende como una categoría compleja, ¿no?, en la que interactúan en un contexto temporal determinado las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, simbólicas, históricas también y físicas, por supuesto. La configuración espacial es entonces el resultado de la construcción social, en el que las sociedades se apropian del espacio, lo transforman, lo modifican, organizan ese espacio a través de sus acciones y de su trabajo sobre todo. En el abordaje didáctico de las configuraciones espaciales intervienen entonces categorías muy relevantes para nosotros, como división
territorial del trabajo, recursos naturales o bienes comunes, entre otras, ¿no? También la espacialidad requiere ser pensada en escalas que interactúan en forma permanente, lo local, lo regional, lo nacional, lo global. Finalmente, la tercera de las coordenadas nos permite remitirnos a los sujetos sociales. El ser humano habita en un entorno donde establece permanentemente relaciones con sus pares. Además de ser un sujeto individual con particularidades físicas y psíquicas, ¿no?, únicas, los seres humanos construimos gran parte de nuestra subjetividad, por no decir toda nuestra subjetividad, en el contacto con otros, con otras y con el entorno. En el devenir social, los sujetos entonces interactúan, construyen representaciones, establecen relaciones, no solo en forma individual, sino fundamentalmente en forma colectiva, a partir de grupos, asociaciones, organizaciones, movimientos, instituciones, comunidades, clases sociales. Entonces, pensar el carácter social de los individuos y sobre todo los intereses que los motivan a actuar individual o grupalmente, ¿no?, es fundamental en el momento de establecer estas tres variables. Entonces, el dónde, el cuándo y el quién. El tiempo histórico, el espacio geográfico y los sujetos sociales. Ahora bien, las categorías organizadoras de la realidad social se encuentran atravesadas por una serie de dimensiones que le dan forma y contribuyen al análisis por un lado, pero también al abordaje didáctico. Una mirada que tienda a la comprensión amplia de la realidad social registra en primer lugar entonces, ya lo dijimos, su complejidad. Atender a esto precisa entonces del registro y análisis de múltiples elementos y sus vínculos, sus relaciones. Para facilitar la comprensión, lo que hacemos es pensar la existencia de distintas dimensiones o campos. Proponemos repasarlos muy brevemente y repasar sobre todo las 4 dimensiones que más se destacan al momento de pensar un recorte de la realidad social con fines didácticos. En principio podemos diferenciar entonces el campo de lo económico, referido en este sentido al modo en que cada sociedad organiza y garantiza su subsistencia, ¿no?, su reproducción material, es decir, las relaciones de producción, las formas y técnicas de producción, los modos en que circula o se acumula el excedente, ¿sí?, lo económico en un sentido amplio. Y muy estrechamente vinculado con lo económico está obviamente la dimensión social, que se refiere a las formas de organización de una sociedad. Partimos de la base de que las sociedades, tanto las del presente como las del pasado, son heterogéneas, en tanto que están integradas por grupos diversos, con distintos intereses o perspectivas, y es por eso que la conflictividad es otro rasgo a destacar dentro de la realidad social, las tensiones, ¿sí? Reconocer diferencias y conflictos puede ser una buena estrategia para identificar los nudos a partir de los cuales comprender las sociedades y abordarlas desde el punto de vista didáctico desde un enfoque problematizador, obviamente. Cuando hablamos de la dimensión política, nos referimos a los espacios o ámbitos en los cuales se desarrollan las relaciones o disputas de poder en la sociedad. Aquí lo referido, por ejemplo, al Estado, sus instituciones y funciones, los modos en que los diversos actores se relacionan con él, es una faceta muy importante, pero no exclusiva, porque también podemos ampliar la mirada y pensar otras formas de poder y otras relaciones de poder en sociedades pasadas o presentes, más allá del rol puramente del Estado, de las formas de gobierno y las instituciones de gobierno. Y finalmente, en el campo de las mentalidades o de la cultura, incluimos no solo las ideas organizadas y sistemáticas, ¿no?, que muchas veces se expresan a través de pensadores determinados, sino que lo entendemos como un campo más amplio donde se integran también las creencias, los saberes, los valores de las personas, todo aquello que hace que el ser humano piense el mundo que lo rodea y se piense de alguna manera como parte de ese mundo. Entonces ahí podemos incluir producciones artísticas y culturales en general, los discursos filosóficos, religiosos, científicos, las creencias y costumbres. Todo esto forma parte del campo de las mentalidades. Destacamos una vez más que esta segmentación es una herramienta puramente analítica, ¿no? La realidad social se presenta como un todo complejo y no en las partes
que acabamos de mencionar, y los campos o variables que vimos no son aislables para el análisis, como ya también dijimos en algún momento. Sin embargo, identificar estas dimensiones y sus mutuas relaciones nos permite una aproximación a su comprensión, siempre pensando en el abordaje didáctico y en propuestas que pueden estar más enfocadas a abordar alguna de estas dimensiones en detrimento de otras, ¿sí? Y ahora, regresando a nuestra preocupación inicial, ¿sí?, sobre los recortes de la realidad social con fines didácticos, es importante mencionar que el anclaje en tiempo y espacio es fundamental, como también identificar quiénes son los actores sociales en los que vamos a hacer foco, cuáles son sus intereses y motivaciones. Y sin embargo, al momento de hacer el recorte, esto es insuficiente, porque las dimensiones también, como decíamos recién, deben ser contempladas, y de ellas se va a desprender una serie de conceptos, algunos más globalizadores, otros más específicos, que son los que nos van a permitir entramar el recorte y darle profundidad, darle matices. Como siempre, agradecemos mucho la escucha y nos reencontramos en el próximo episodio.